Por ejemplo, fíjate, cuando una de las cosas que yo hago comúnmente como también guía de turista, ¿verdad?, es imaginar los lugares. ¿Qué pasó? ¿Quién vivió? O por ejemplo, palacios novohispanos, los vestigios arqueológicos, etc., ¿no? Entonces, imagínense en este sentido, la verdad es que la Ciudad de México tiene tanto para contar, como quien dice, ¿no? Desde justamente la época prehispánica hasta el día de hoy, ¿no? O sea, todos los personajes, todas las situaciones, las experiencias X que han sucedido, ¿no? Ahora, nosotros si quisiéramos viajar en el tiempo, ¿no?, hasta cierto punto entre 1519, 1521, incluso hasta despuesito, ¿no?, hasta el 23 prácticamente, o 24, ¿cómo estaría esta ciudad? Bueno, obviamente recuerden también, si pensamos en la descripción de Cortés, y luego ya los pintores, ¿no?, siglo XIX, siglo XX, ¿no?, que hicieron unas recreaciones visuales de cómo pudo haberse visto México Tenochtitlan, México Tlatelolco, pues no, la verdad es que era impresionante, era bellísima, ¿no? O sea, ahorita pues ya prácticamente no hay nada de eso, ¿no? O sea, la ciudad, el monstruo de ciudad en el que nos convertimos por el crecimiento tan desmedido, pues obviamente nada que ver, ¿no? La destrucción, por ejemplo, de todos los prácticamente casi todos los ecosistemas, obviamente lacustre, que pues ese ya solamente hay un vestigio ahí pequeñito en los canales de Xochimilco, y eso como un recuerdo que casi está moribundo, por desgracia, ¿no? También, o un poquito hacia justamente Texcoco, ¿no?, por allá, y ya casi para de contar, ya no hay realmente nada que ver con lo que hubo de belleza en un momento dado, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé si ustedes sepan también que Hernán Cortés construyó unos bergantines, o sea, como unos barquitos, ¿no?, que estaban hacia la zona de San Lázaro y que por allá los guardó, ¿no? Tú más o menos ubicas, has visto más o menos un poquito de eso, de repente si no, acá vamos a seguir chismeando, ¿verdad, Martín? Pero un poquito como dónde estaría, no lo de los bergantines, sino en general algunos de los lugares y demás. Pues sí. Y si no, lo vamos a ir comentando. No, claro, justo debajo de la catedral está la mayor parte de los palacios, de los templos, mejor dicho, del Templo Mayor. Abajo del Palacio Nacional está el Palacio de Moctezuma, abajo de la casa, ¿cómo era? La Casa Negra, sí, la Casa Negra. Abajo de, sí. O sea, la Ciudad de México no desapareció tampoco, hay que comprender que está debajo de las construcciones novohispanas, efectivamente se transformó un montón. También hay que decirlo, la desecación del lago es producto de Porfirio Díaz y de las políticas antiambientales de los gobiernos revolucionarios que fueron los que acabaron con el lago, pero hasta los años 60 del siglo XIX los lagos existían y bueno, pues eran parte de la Ciudad de México. Pero sí, realmente queda muy poquito visible. La ciudad vivió un proceso de transformación muy importante. En 1619 tuvimos una gran inundación, luego a finales del 17 un gran motín e incendio de Palacio Nacional, los terremotos. Es decir, nadie puede pensar que una ciudad se mantiene prístina, ¿no?, a lo largo de 500 años, pero sí creo que todos podemos imaginar que debajo de las construcciones, sobre todo el primer cuadro de la Ciudad de México, pues está la Gran Tenochtitlan en sus construcciones. Y ojo, también hay que tomar en cuenta que las construcciones de piedra proporcionalmente eran muy poquitas, realmente el Templo Mayor, porque el resto pues eran las chinampas y obviamente las casas de madera y de juncos que tenían la gran mayoría de la población indígena que vivían sobre el lago en esas chinampas. Entonces también eran materiales perecederos que con la lluvia y con el tiempo pues se iban a degradar. O justamente, ¿no?, de todas maneras, como dices tú, ya en el siglo XVI, bueno, pues van a construir, ya ahora sí que de cal canto, ¿no? O sea, con piedras y otras cosas, ya la usanza más europea, ¿no? Esas mismas iban a ser unas casitas pues diferentes, ¿no? En un momento dado. Pero, entonces, por ejemplo, no sé, estoy pensando, el 10 de mayo, ¿no?, que fue la matanza del Templo Mayor, ¿no? Ahí se pueden imaginar, ahí sí fue un desastre tremendo, no estaba Cortés, de hecho, en realidad, para ese momento, y Alvarado es el que estaba, ¿no?, ahí como supervisando todo. Hubo una ceremonia de unos rituales, guerreros, etcétera, y él pensó que se iban a levantar en contra de ellos, hizo una matanza, ¿no? Por ejemplo, ahí eso sí lo pueden ubicar, ¿no? Precisamente donde está ahora el museo, bueno, no el museo más bien, la zona arqueológica del Templo Mayor, y enfrentito, abajo, la plaza, ¿sí?, donde estarían otras construcciones de templos, el templo de Hecatl Quetzalcóatl, que era de forma circular,
atrásito el Huayzonpantli o el Gran Zonpantli. Recuerden, por ejemplo, los títulos que tenían. Tlatoani es como el equivalente a señor, lo que ahora, si quisiéramos, le decimos rey, pero el gobernante, que en realidad eran dos, ¿no? A la cabeza, aunque el más famoso era el güey, ¿no? Tlatoani, que era el gran Tlatoani, que Tlatoani significa orador, el que se expresa muy bien con la palabra, ¿no? O sea, alguien que no era ningún sonso, ¿verdad? Sino alguien muy inteligente que sabía de política, sabía de muchas cosas y, bueno, brillaba. Esa era la intención, ¿no? Entonces, en realidad, el título acá no es el Tlatoani de México Tenochtitlan o de México Tlatelolco, sino era el güey Tlatoani, sobre todo el de Tenochtitlan, ¿no? Y otra cosa es que pensamos en la caída de México Tenochtitlan, pero en realidad el último güey Tlatoani, que va a ser Cuauhtémoc, había sido señor en realidad de Tlatelolco, que era la hermana gemela, ¿no? Que por cierto los de los tenochcas pues, le impusieron también un tributo, tuvieron una guerrita entre ellos en su momento, mucho antes de la conquista, y obviamente pues ganaron los tenochcas. Pero se supone que era el señor de Tlatelolco, y a la mera hora quizás hoy, ¿no? El 13 de agosto, en realidad la caída fue más bien allá, en Tlatelolco, no en Tenochtitlan. Sí, Tenochtitlan había sido arrasada prácticamente, ya se había entregado. Entonces ese día no cae Tenochtitlan, ya había caído, más bien es Tlatelolco. Por cierto que le digo a la mayoría de los mexicanos no sabe eso, ¿no? Que en realidad se fueron todos ya hacia allá, ¿no? Y que igual pueden imaginar, ¿no? La Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Que está ahí en Tlatelolco, y al ladito del eje central, para que imaginen también eso, ¿no? O sea, además de obviamente todos los eventos trágicos, dramáticos que ha tenido Tlatelolco ya después, ¿no? Sobre todo pues siglo XX, ¿no? El movimiento del 68 y luego el terremoto del 85, ¿no? Entre otros detalles. Y luego, por ejemplo, pensando en los lugares donde sucedieron algunas de estos detalles o eventos de la conquista, por ejemplo también 1519, cuando se ven Hernán Cortés y el güey Tlatoani Moctezuma o Moctezuma, ¿no? Que es justamente en la calzada de ahora le llamamos calzada de Tlalpan, ¿no? Y la calle Pino Suárez, que sería más bien la continuación calzada de Tlalpan, hacia el sur, y que ahí justamente, si ustedes están en la calle Pino Suárez, van a ver una especie como de ilusión, como un mosaico, ¿no? Un azulejo por ahí, ¿no? Donde señala, está muy cerquita del Hospital de Jesús, que por cierto es fundación de quién, Martín? De Hernán Cortés. De Hernán Cortés, es el primer hospital ya del Nuevo Mundo desde el siglo XVI y que sigue en funcionamiento hasta el día de hoy, o sea, no ha parado. Y pues a quién se lo debemos, pues a Hernán Cortés, ¿verdad? A ver, como bien lo dice Martín. Pero bueno, muy cerquita de ahí van a ver este azulejo mosaico, lo que está ahí, que aquí se encontraron. Y bueno, obviamente las descripciones son de que él quería, Hernán Cortés, darle un abrazo, ¿no? A Moctezuma, y obviamente todo el séquito que venía con Moctezuma la pasó, claro que no, o sea, este no es cualquiera, ¿no? Es el gran señor y pues, ¿cómo crees que me le vas a acercar? Aquí es un poquito lo que tú decías de ahora sí que cada pueblo, en este caso el mesoamericano con los mexicas y el europeo, Hernán Cortés y su grupo, que es del Renacimiento, cada quien tiene su propia visión. Y hay cosas que no son compatibles en lenguaje, incluso como en este tipo, ¿no? Hernán Cortés es, te abrazo, ¿no? Y el otro no. O por ejemplo, nosotros también pensamos de, este dicho que dice, se dejaron engañar los indígenas con piedritas de vidrio o cosas de vidrio y los españoles venían por el oro. Y dices, bueno, sí, pero ellos no tenían vidrio. Entonces, ¿por qué no es valioso? O sea, hay que pensar que no los chamaquear. No, es otra la perspectiva. O sea, cada quien desde su conveniencia, desde su conocimiento, desde su experiencia de vida, tomaron decisiones en un momento dado. Como por ejemplo estos indígenas de los que mencionabas, los conquistadores. Cuéntanos un poquito de ellos. ¿Qué onda? Pues son todos los demás que no son de México, Tlatelolco, México Tenochtitlan, que se suman al ejército de Cortés y que luego pues a partir del año 1524 y frente a la reticencia de las autoridades locales de reconocerle su participación en la conquista, pues van a pleitear en España, y uno de los documentos más importantes es el del lienzo de Tlaxcala, donde los tlaxcaltecas cuentan todas las campañas en las que participaron en nombre del rey, curiosamente de Carlos I,
para someter a otros pueblos y señoríos. Pero bueno, así junto con los tlaxcaltecas, los otomíes, por supuesto, en su momento también los propios mexicas que van a participar en otras conquistas. Y hay un gran algunos movimiento incluso de pueblos, Tlatelolco también, ¿no? para que vean. Los tlaxcaltecas acaban en Guatemala, ¿no? O sea, sí, es un gran movimiento de población donde pues, se continúa la alianza y van a someter a otros pueblos que en última instancia siguen pagando los tributos, solo que en lugar de pagarlos a Moctezuma, pues ahora los pagan al rey y a sus representantes, y digamos que en ese sentido cambió poco, ¿no? En algunas regiones de México. Pero pues sí, me parece que es muy importante comprender que efectivamente el proceso de conquista lo llevan a cabo mayoritariamente los indios, los indígenas de los distintos señoríos, ¿no? Y que ellos se asumen como indígenas conquistadores y como indígenas victoriosos, ¿no? En un papel político muy relevante. Sí. Hay un tema que creo que es uno de los más, digámoslo así, como criticados, que después justamente del 13 de agosto, ¿no? De 1521, y después que vienen, por ejemplo, los primeros franciscanos evangelizadores, primero son 3, luego ya son los 12 y demás, que por qué ahora sí que desde esta visión de querer llevar la cultura, que obviamente tenían su propia cultura, no significara que no la tuvieran, ¿no? Los mesoamericanos, obvio, pero desde una visión humanista, renacentista del siglo XVI, esta necesidad de querer imponer, porque bueno, a la mera hora sí fue una imposición, la temática religiosa. O sea, podrías explicar, yo lo comprendo la verdad como historiadora, la perspectiva, pero que tú nos lo puedas compartir al público. ¿Por qué esa necesidad de querer imponer? ¿Por qué quitarles todos los dioses prehispánicos, imponer una religión, el catolicismo, etcétera? Claro, lo que pasa es que ahí estamos usando una palabra errónea, porque la imposición se entiende solo desde nuestra perspectiva, desde el siglo XXI, o efectivamente desde la perspectiva mesoamericana que recibió esa impronta religiosa. Pero en realidad lo que ocurrió desde la perspectiva europea es un proceso de evangelización, de cristianización y de incorporación a la civilización. El cristianismo como religión, pues, como ustedes bien saben, es muy antiguo y tuvo por lo menos 500 años de su proceso de conformación. Pero lo que nos interesa de ese proceso es que se definió como un elemento cultural constitutivo del tardo imperio romano. Y ese elemento constitutivo va a pasar obviamente a los pueblos germánicos, a los reinos feudales, y para el siglo X Europa se ha definido al siglo XI como una sociedad fundamentalmente cristiana, ¿no? Es decir, la pertenencia a la iglesia se traduce en una pertenencia a una comunidad espiritual, pero también a una comunidad política, de tal manera que es necesario que la gente se integre a esa comunidad espiritual y esa comunidad política. Desde el siglo IV, en el concilio de Nicea, la iglesia definió aquellos que eran los enemigos de la iglesia. Eran dos fundamentalmente: los herejes, es decir, aquellos que no obedecían la dogmática establecida de manera oficial por Roma, y los paganos, ¿no? También los infieles que, creyendo, que conociendo el nombre de Cristo, pues no querían creer en Cristo. Como los musulmanes. Como los musulmanes, ¿no? Entonces, cuando los europeos llegaron a América, se plantearon una pregunta fundamental, es decir, ¿estos seres que estamos viendo son o no son personas? No en el sentido que nosotros entendemos la palabra persona, es decir, un ser humano, sino si son seres que tienen una capacidad de razón, de raciocinio, porque en su universo mental el hombre americano pues no existía, entonces no se sabe quiénes son y hay que definirlos. De tal manera que muy pronto llegan a la conclusión que finalmente son personas, que son seres racionales y que por lo tanto son sujetos de evangelización y por lo tanto deben ser integrados a esa civilización occidental e integrarlos a la comunidad política y espiritual que representa el cristianismo. Según la visión cristiana, uno puede pecar de pensamiento, palabra, obra y omisión, ¿no? De tal suerte que el deber de un buen cristiano pues es participar de la salvación de las almas de los otros. Y si el cristianismo se asume como la única y verdadera religión, pues los buenos cristianos tienen la obligación moral de salvar las almas de esas personas pues, que no están cristianizadas.
así se planteó el pensamiento en el siglo XVI. Ahora, es muy interesante porque en las dinámicas mesoamericanas pues había la posibilidad de incorporar nuevas deidades al panteón, ¿no? Lo que nunca entendieron los mexicas en concreto es por qué tenían que deshacerse de sus otras deidades, cuando también para ellos el conflicto se había planteado. Era como los romanos, claro, bienvenidos todas las deidades, no hay problema. Para ellos se había planteado el conflicto en términos cosmogónicos también, ¿no? Una lucha entre potestades, asume que gana el dios cristiano, que es más poderoso que Huitzilopochtli, pero eso no implicaba erradicar y desaparecer a Huitzilopochtli. Lo que pasa es que, claro, desde la perspectiva cristiana, eso significaría caer en la idolatría, que es una práctica que fue condenada pues, prácticamente desde el Antiguo Testamento, ¿no? Ahí sí, si por un lado vemos que hay una capacidad de entendimiento y de lógicas culturales que funcionan muy bien, vemos que hay otras donde hay una enorme imposibilidad de diálogo cultural, de contacto, de comprensión y de entendimiento. Y bueno, el cristianismo pues, ha sido así, un cristianismo que se define como la única y verdadera religión. Ello ni fue bueno ni fue malo, es un proceso histórico, cultural, pero también es importante comprender las consecuencias que tiene para nuestro país. De entrada hay una ruptura del orden del tiempo, es decir, se deja de contar el tiempo en calendarios mesoamericanos y se cuenta en tiempo cristiano. Es decir, si hoy estamos en el año 2021, pues no es por el Tonalpohualli o los otros calendarios, sino porque estamos usando el cómputo cristiano del tiempo, ¿no? A partir del nacimiento de Cristo. Eso no es ni bueno ni malo, es decir, ya estamos en una época cristiana. El cómputo corto del tiempo, es decir, los días de la semana son también occidentales y cristianos. El domingo es el primer día de la semana porque es el día del Señor, ¿no? Entonces, pues, es decir, hay que entender las consecuencias de ese trasvase cultural. Segundo, un elemento fundamental que está vinculado con la identidad personal, es decir, la inmensa mayoría de los mexicanos tenemos nombres de tradición cristiana, vinculados con los apóstoles Pedro, Pablo, Juan, con el santoral o con las distintas advocaciones marianas o deidades romanas que fueron cristianizadas. Entonces, ¿por qué va a ser malo mi nombre? O sea, yo me llamo Martín, que tengo el nombre del obispo de Tours, ¿no? O sea, un soldado romano que luego se cristianizó y se convirtió en obispo, San Martín de Tours, y bueno, pues así hay un montón, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante comprender. Por otro lado, hubo un proceso de resignificación de la toponimia, y todos esos lugares de tradición indígena pues van a recibir una advocación cristiana también, y así tendremos pues todas las poblaciones con su nombre cristiano y su nombre náhuatl o en otras lenguas locales. Entonces los pueblos se llaman así, y se generaron toda una serie de fiestas y devociones en torno a los santos patronos, los cuales participa toda la comunidad. Usted no le puede decir a nadie que la fiesta de su pueblo es mala porque le pusieron los españoles, ¿no? A ver quién es el valiente, ¿no? Sí. Trae el mole y a los cohetes, etcétera, etcétera. Sí, es muy importante, y a partir de ahí se van a generar también, nuevos vínculos espirituales de padrinazgo, por ejemplo, ¿no? De matrimonial, es decir, hay toda una cultura vinculada al cristianismo. Sí fue una imposición, efectivamente, ¿no? Es una perspectiva, pero también los cristianos, los indígenas, hay que reconocerlo, estudiado muy bien la doctora Berenice Alcántara, son agentes activos en ese proceso de cristianización, y también están dispuestos a recibir y a aprender de esa nueva religión. Ahí una de las instituciones más importantes fue el Imperial Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, fundado en Tlatelolco, donde se educaron a las élites indígenas, se aprendieron latín, griego y la historia antigua, así se cristianizaron como una forma, ¿no?, de formar parte de esas nuevas élites culturales. Entonces, pues bueno, no es ni bueno ni malo, es un hecho histórico, y así me parece que hay que entenderlo y comprenderlo. Sí, ahorita lo que ya te andaba interrumpiendo, querido Martín, era justo incluso estos indígenas, nuevamente, como ya medio lo mencionaste al principio de la charla, no quitaron completamente la parte cultural, también la fueron ahí intercalando, ¿no? Es como no una mezcla, porque no lo es exactamente, pero ha habido un sincretismo en muchas cosas de tradiciones culturales propias que también se quedaron ahí
con el cristianismo o el catolicismo, ¿no? Y ahora, ya para ir cerrando nuestra charla tan interesante, piensan que no crean que con los ingleses o los franceses este proceso lo hubieran vivido mejor los grupos indígenas de ese momento, y por ende nosotros ahorita estaríamos mejor, porque aquí entre nos, la verdad es que los españoles dijeron, no hay problema, nos podemos mezclar, nada más que estén bautizadas, ¿no? Bautizados, no hay problema. No llegaron arrasando, por cierto, no llegaron a exterminar como muchos ingleses hicieron con los grupos indígenas, que no tenían tampoco esta visión de civilización en cuanto a chiritas, la ciudad, ¿no? Que por ejemplo acá en Mesoamérica sí había, ¿no? Y que obviamente Paul Kirchhoff, ¿no? Ha señalado, o señaló en su 30, 40, ¿no? Toda la serie de características que tenían en común estos grupos indígenas o culturas mesoamericanas, que como bien lo señaló Martín, no estaban unificadas, pero ni tantito, ¿no? Cada quien estaba en su propio rollo, vamos a decirlo así, pero que sí tenían o compartían elementos culturales, ¿no? Y una de esas era precisamente este concepto de ciudad, ¿no? Donde ahorita ya vamos de turistas, ¿no? Las zonas arqueológicas, que son los centros ceremoniales administrativos, principalmente donde seguramente la élite gobernante y religiosa pues sí vivía, pero alrededor, como también ya lo señaló Martín, aquí mismo en su momento, pues bueno, estaban alrededor el resto del pueblo, ¿no? Entonces, en ese sentido no crean que hubiera estado mejor el asunto. Ahora sí que ahora sí a nosotros nos tocó ya como mexicanos el que a nuestros ancestros de Mesoamérica les tocaran, ¿no? Los españoles, y de ahí ya se mezclaron y nacimos nosotros. ¡Qué chulada! ¿Sí o no? ¿Sí o no, Martín? Pues, con sus pros y sus contras, obviamente, ¿no? Pues es muy complejo. Yo tengo que reconocer que no entiendo todavía qué pasó, porque es verdad que va a haber matrimonios mixtos, como lo señalamos, como forma de sellar las alianzas, y claro que hay descendencia. Siempre se trae a colación el caso de Jerónimo de Aguilar, me parece que fue el que se quedó en Yucatán, formó su familia, pero también es verdad que las epidemias, ¿no? generaron una gran mortandad en Mesoamérica, no solo la de 1520 de viruela, sino las siguientes, de los años 30, ¿no? Sí. Prácticamente hasta mediados del siglo XVI, y ahí sí es verdad que desapareció, esto se ha comprobado, digamos, histórica y científicamente, una parte importantísima de la población, ¿no? Sí. Al punto que solo quedarían 1 millón de habitantes originarios, o sea, nada, o sea, ahí sí la mortandad fue terrible, no fue culpa de Cortés, no fue un arma de destrucción masiva, o sea, fue un hecho biológico que se acabó con las poblaciones. Entonces, la gran pregunta es, ¿de dónde sale ese mestizaje si la población originaria desapareció en una cantidad tan importante? Entonces ahí me parece que todavía hay mucho por investigar a través de las fuentes, pero ahora también con las nuevas técnicas científicas de estudiar el ADN y cómo se va reconfigurando, porque claramente hay una gran migración europea, peninsular, a América en el siglo XVI. Entonces, claro, el mestizaje quizá, esto es una hipótesis, ¿no? Nada más, casi una opinión más que una hipótesis. Yo creo que más bien el mestizaje se da entre esos grupos que llegan a partir de los años 1530 y los demás, pero no necesariamente con los grupos indígenas. Y las comunidades indígenas que sobrevivieron quedaron aisladas en su república de indios, donde, aunque teóricamente se podían mezclar, los hechos que en la práctica tampoco se mezclaban tanto, no porque fueran malas personas y hubiera racismo, sino porque simplemente eran comunidades aisladas que estaban en la sierra, en poblados aislados, ¿no? Y la comunidad española pues estaba en las ciudades, muy bien localizada. Por otro lado, en ciudades como Ciudad de México, Puebla, claro que había grupos indígenas que entraban y salían, ¿no? Por más intentos que hacía el gobierno, ¿no? De llevarlos a sus barrios, pues al final tenían que vivir, o sea, venir al interior de la ciudad, porque eran los que trabajaban en las casas, pagaban sus tributos, venían a la fiesta, se iban vendiendo tamales, pues como hoy en día. Entonces, ahí me parece que tenemos que reconceptualizar el concepto del mestizaje, que es un concepto que nace, como decíamos, en los años 30, en el marco pues, de los años 30 del siglo pasado, del nazismo y demás, o sea, hay cosas muy raras. Y luego analizar, por un lado, el mestizaje cultural, es decir, esa hibridación de tradiciones, y por otro, el mestizaje biológico. Intentar comprender mejor qué pasó en ese periodo entre 1525 y 1535. Ahí me parece que está la clave, y es un periodo que realmente conocemos
muy poquito, ¿no? Es decir, el proceso de la primera audiencia es un desastre, segunda audiencia también, hasta que no llegue el virrey y se establece Antonio de Mendoza realmente una administración ya muy homogénea en los años 30. Ahí tenemos 15 años que para mí son fundamentales, de los cuales no sabemos casi nada, porque mucha de la documentación se quemó en los incendios del siglo XVII, desapareció en el motín del hambre, ¿no? Entonces, ahí tenemos mucho que investigar. Entonces, pues somos mestizos, sí, culturalmente, somos un producto cultural mezclado, biológicamente sí lo somos, pero no estoy tan seguro que lo seamos de ese contacto del 16, sino de un proceso de mestizaje ya pues longevo a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, 500 años. Completamente de acuerdo. Por cierto, recuerden que tenemos en Visitas Guiadas con Historia el video de las epidemias, las 10 más mortíferas de Diego Martín, y ahí hablo justamente de viruela y otros asuntos acá. Y ya para ahora sí ya ir cerrando, invítanos a un proyecto que ya está, que es para todos. Muchísimo gusto, invito a todo nuestro público al proyecto Noticonquista. Es un proyecto fundado por el doctor Federico Navarrete del Instituto de Investigaciones Históricas, que nos ha convocado a numerosos especialistas, y cada semana desde el año 2019 venimos publicando un número particular con múltiples temáticas. Se llama el portal noticonquista.unam.mx, lo repito, noticonquista.unam.mx, y está pensado como un portal de divulgación científica donde en un lenguaje accesible y con muchas ilustraciones ustedes van a poder encontrar información realmente muy valiosa generada en los últimos tiempos, que nos permite replantear esos procesos de conquista y analizar bajo nuevas miradas el proceso tan importante para nuestra historia. También, por supuesto, los invito a visualizar los videos que en Noticonquista, junto con el Centro Cultural España, produjo antes de la pandemia. Los videos se llaman la serie Los mitos de la conquista, ¿no? Canal de YouTube, así que ahí los pueden buscar, y distintos especialistas van abordando aspectos puntuales sobre estos temas. Así que bueno, chicas, chicos, adelante. Yo creo que este centenario es una ventana de oportunidad importantísima, no solo para replantearnos lo que ocurrió en el siglo XVI, sino también para revalorar el papel que tiene la historia en la sociedad mexicana, en las sociedades contemporáneas, y comprender por qué es importante conocer la historia. Hay una frase horrible que a mí no me gusta nada, que dice que la historia la escriben los vencedores. Es falso, todo el mundo escribe la historia. Otra frase horrible que dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Falsa también, porque la historia nunca jamás se repite. Pero sí es cierto que el conocimiento de la historia nos permite comprender los procesos que nos definen en la actualidad, y a partir de ese conocimiento del pasado podemos plantearnos horizontes distintos para el futuro. La historia no se encarga de estudiar el pasado, la historia se encarga de estudiar los hechos del pasado y relacionarlos con el presente. La historia no es lo de antes, es lo de hoy. Es esa relación dinámica entre pasado y presente, gracias a la cual nos podemos comprender todas y todos hoy en día. Muchísimas gracias Paola por esta maravillosa entrevista y por la oportunidad de conversar. No, al contrario, mil gracias. No, gracias a ti. Y pues sí, efectivamente, como acaba de decir mi querido Martín, nosotros hacemos la historia de ese pasado que nuestros ancestros vivieron, que no tenemos ni la más remota idea dónde vivieron, cómo, cuándo, dónde y demás, pero que justamente se entrelaza con nuestra realidad actual, ¿vale? Entonces, queridas creadores y creadoras de la historia, los invitamos a que se suscriban, a que le den like, que también puedan revisar nuestro Facebook, blog, Instagram, que nos sigan en nuestras redes sociales, y pues bueno, nos estamos viendo aquí muy pronto. Les mandamos muchos besos y abrazos, y mil gracias por haber estado hoy con nosotros, Martín. Nos vemos, chao, que estén muy bien. Chao.